Lo planteaba Ricardo en la apertura, ¿cómo decimos? Chicas, chicos, chiques, todas, todes, todos. Facundo Blecher, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Docente universitario. Irrumpe con fuerza, en esa irrupción se equivoca, está bien, está mal. ¿Qué se puede decir de esto que pareciera una reafirmación, que el lenguaje inclusive ayuda a la reafirmación? Bueno, me parece que esta suerte de equívoco que muchas veces nos toma a muchos, inclusive a quienes estamos muy próximos a los estudios de género, a las teorías de género, al feminismo e incluso al campo de las disidencias sexuales y de los colectivos de las diversidades sexuales, tiene que ver justamente con que las transformaciones que vienen produciéndose en el lenguaje, en los modos de decir, en los modos de referenciar las cosas y particularmente más que las cosas a las personas, vienen contextualizadas en un conjunto de transformaciones sociopolíticas que vienen dándose con un nivel de vertiginosidad muy importante, sobre todo para ciertos sectores que descubren el feminismo quizá tardíamente. Quiero decir con esto que las transformaciones que aparecen hoy en el campo del lenguaje, en el campo de los discursos, son en realidad mutaciones y modificaciones que vienen produciendo ya hace muchas décadas. De hecho, en el campo de los feminismos se habla de la cuarta ola feminista con lo cual ya ha habido otros movimientos de mujeres y otros movimientos ligados a las disidencias sexuales que han venido tratando de empujar una serie de transformaciones en el campo sociopolítico y que es inevitable que en algún momento, en la medida en que se van produciendo transformaciones en las realidades históricas, se produzcan también transformaciones en la lengua. Quiero decir, esto que ahora se ha dado en llamar lenguaje inclusivo, en realidad es como un esfuerzo por encontrar sitio y alojamiento en la lengua, en los significantes, en los códigos de ciertas realidades que pareciera que en muchos casos, en la medida en que no aparecen francamente alojadas en el campo del lenguaje, parecería que tampoco tienen existencia. Y no es así. Y no es así, pero justamente uno podría decir también que aquello que no está en el lenguaje, que no forma parte de nuestros dominios, de nuestras competencias, lo que no está en el discurso, permanece en gran medida invisibilizado. Y de hecho, estas transformaciones que vienen produciéndose en los modos del decir y en los usos de la lengua han encontrado otros antecedentes anteriores a este que parece que va imponiéndose, sobre todo en ciertos sectores afines al feminismo. Ha tenido una notable pregnancia en las generaciones de jóvenes y de adolescentes que han tomado este tipo de empleo de un modo muy consistente y muy ideológico en el mejor de los sentidos, pero que, como yo decía, vienen mostrando transformaciones que hace tiempo vienen dándose. En algún momento, por ejemplo, tuvo que ver con el intento de introducir la arroba en lugar de la marca de la O o de la A como marcas de género. En otro momento fue la X, sí, que tenían en general la dificultad de que eran signos que no se podían trasladar a la oralidad. Entonces valían como marcadores que uno siempre dice son esos marcadores lingüísticos que incomodan, pero que justamente al incomodar producen una interpelación, en el sentido en que el empleo de ese tipo de marcas está denunciando que quizá los usos corrientes no están alojando la totalidad de las diversidades y de las posibilidades humanas. Con lo cual digo, encontramos que ha habido antecedentes de esto. Otro antecedente ha sido el empleo del doble determinante, las y los, o el empleo del desdoblamiento, chicas y chicos, y pareciera que hasta algún momento eso resultaba suficiente porque presuponíamos que se trataba solamente de visibilizar al género femenino respecto de ese uso universal del masculino, por la cual en el empleo corriente del español damos por descontado que el plural masculino nos engloba a todos. Bueno, parece que hay algunas personas con mucho derecho que no se sienten incluidas dentro de esas formas de comunicación, que no se sienten incorporadas y que por tanto demandan que las formas del decir y que los usos de la lengua vayan también acompañando estas transformaciones. Ahora, licenciado, a mí me da la sensación, usted corríjame si no es así, con muchos temas este país se divide como si fuera un partido de fútbol. Sí. Y el que hace más goles gana. Sí. Y entonces aparecen los fundamentos racionales de diferentes sectores. Algunos plantean el fundamento desde lo correctamente político, lo que usted decía recién. Y otros dicen, no, yo soy un purista del lenguaje
Entonces la X, la arroba o la E Sí, la no misma existe, Real Academia Española, ¿no? no existe como Pone palabra. en tensiones. Sí. En ese caso, ¿que Bueno, la razón le asiste a los dos? Bueno, en todo caso uno tendría que pensar que siempre las transformaciones en todos los campos y mucho más transformaciones que conciernen a la organización política se topan permanentemente con resistencias que tratan de mantener las cosas según lo establecido. Quiero decir, estamos, como yo les decía, en un marco de transformaciones muy globales que conciernen a los arreglos entre los sexos, a la diferencia de los géneros, a la visibilización de una cantidad enorme de existenciarios sexuales y de género que hasta hace muy poco tiempo estaban invisibilizados. Y creo que en ese sentido nuestro país, como vos decías, empujado en parte también por una potencia militante muy fuerte de los feminismos, de los colectivos LGBTIQ, vienen hace tiempo luchando por una visibilización, por un reconocimiento en términos de igualdad de derechos. Nuestro país tiene ley de educación sexual integral desde 2006, tiene ley de matrimonio igualitario desde 2010, tiene ley de identidad de género desde 2012. Y creo que todos estos mojones van marcando cada vez más la necesidad de que nuestras leyes, nuestros usos, nuestras costumbres, también nuestras formas de decir, sean cada vez más capaces de poder alojar a la mayoría, de modo tal que todos nos sintamos igualmente incluidos. Un fundamento importante ahí me parece que es aquello que alguna vez estudiamos en lingüística, Sí. que el lenguaje es un ser vivo. Por supuesto, me parece que algunos también, como sucede con la Real Academia Española, tienen una cierta concepción de la lengua casi como una suerte de órgano fosilizado, cuando en realidad la lengua es un organismo que está vivo, todo el tiempo estamos produciendo modificaciones. Lo que sucede es que algunas quizás son menos notables que otras, pero quiero decir, en términos del léxico, todo el tiempo estamos incluyendo nuevas palabras. Todo el conjunto de las palabras que provienen de la tecnología y que hoy se emplean con tanta habitualidad. Googlealo. Googlealo. No me spoilees la serie. Tuitealo. Son préstamos léxicos. Nadie considera que eso esté produciendo demasiada alteración al sistema del código de la lengua y además no dificulta la comunicación. Me parece que en este punto sí es cierto y por supuesto que hay debates que en torno a la cuestión del lenguaje inclusivo tienen un montón de aristas, porque hay debates entre lingüistas, ¿no? Hay debates entre psicoanalistas por todo lo que tiene que ver con la incidencia sobre los arreglos sexuales de estas formas de presentación de la subjetividad. Hay debates históricos, sociológicos, antropológicos, y creo que todos esos se están mostrando como un campo de interpelación en la cual, por supuesto, hay reacciones más conservadoras que pretenden mantener tal cual está lo establecido, y otras que van, en todo caso, animándose a tener la audacia de poder alojar disidencias, diferencias, hibridaciones, ambigüedades que hasta el momento existían, pero estaban invisibilizadas. Entonces yo creo que, más allá de la posición personal que cada uno de nosotros pueda tener, lo interesante es abrir un espacio de problematización de los usos de la lengua. Porque si nosotros damos por descontado que las formas de nuestro decir no tienen ninguna incidencia práctica, cuando en verdad hay gente que se siente excluida, o que es violentada a partir de esos usos de la lengua, o que está sometida a explotación, a sometimiento, como puede ser una cantidad enorme de términos que muchas veces se emplean despectivamente para referirse a las mujeres, creo que esto abre como todo un debate respecto de en qué medida una sociedad que pretendemos que sea más igualitaria y que esté en condiciones de poder alojar a todas, a todos, a todes, también tiene que trasladar esas transformaciones al campo de la lengua y del uso que los hablantes hacemos de la lengua. Creo que también es cierto que esta modificación quizás es una modificación un tanto más sustantiva, porque no es una modificación solo del léxico, es una modificación morfológica del sistema, pero también es cierto que las lenguas, como vos decías, son órganos vivos que están en permanente transformación y no sabemos en qué dirección van a evolucionar, ¿no? Pero me parece que en la medida en que también en el decir, en las palabras, en los significantes, podamos encontrar mejores formas de representarnos a nosotros mismos y a su vez a garantizar el reconocimiento de la otredad, eso no es algo que yo desaliente, muy por el contrario, y aún muchas veces lo comento con estudiantes en la universidad que conocen que yo tengo una posición ideológica y por mi formación muy afín, muy cercana a los movimientos feministas, que aún así, por cuestiones generacionales, también hay ciertas prácticas que me pueden resultar difíciles de
conmutar o de usar rápidamente, y esto es un esfuerzo compartido en el cual creo que de lo que se trata es de encontrar también en la lengua marcadores sexistas, porque la lengua, casi como es un organismo vivo, también es cierto que refleja un estado de la sociedad, tiene una dimensión ideológica, porta significaciones, instala prejuicios, sedimenta significaciones, y en ese punto creo que un trabajo interesante sobre la lengua tiene que ver justamente con dessedimentar esas significaciones, con someterlas a atención, con interpelar los usos, ¿no? Y ahí creo que vamos a encontrar que quizá la lengua, que se pretende tan pura, ¿no?, para algunos, un sistema tan perfecto, tan históricamente económico, puede estar portando sesgos sexistas, sesgos machistas, que después terminan trasladándose al campo de los usos concretos de la realidad, porque la lengua crea realidad también, no solamente nombra realidades, sino que la lengua crea realidades, ¿no? La dejó picando para que lo volvamos a invitar de acá a un tiempo, porque está por demás interesante. Hoy leía que una nueva versión del Principito, traducida por Julia Bucci, dice: pido perdón a los chiques por dedicar este libro a los grandes, digo, ¿no? Ya desde el Principito. Así que, sin lugar a dudas, seguiremos este tema, ¿no? Gracias por estar con nosotros. No, por favor, a ustedes. ¿Nos vamos? Sí, no tenemos tiempo para nada, ni para el remate de Osvaldo. Exactamente, gracias por haber estado allí. Los invitamos la semana próxima. Esto ha sido Sin Ánimo de Polemizar. Así es. Y vaya, hacemos polémica. Hoy no le hicimos honor al nombre. En 7 días nos reencontramos. Gracias por todo. Hasta la semana que viene.